¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Casa 12, este nuevo proyecto en el que los invito a explorar temas de interés sobre el desarrollo del ser, la conciencia, el desarrollo humano. Vamos a explorar a lo largo de varios programas distintos temas sobre Wicca, sobre personajes importantes que aportaron muchísimo al pensamiento mágico, esotérico, profundo, temas relacionados con la psicología transpersonal, para que podamos ver cómo la psicología actual está íntimamente relacionada y rescata todos estos conocimientos para traerlos bajo nuevas tecnologías, nuevos métodos terapéuticos para poder trabajar interiormente y lograr el desarrollo espiritual, el desarrollo interior. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener como invitado a un gran amigo mío, José Luis Bueno Shin, porque el tema de este día con el que inauguramos el programa es el tema sobre el doctor Grimberg, un personaje que seguramente muchos de ustedes conocen, probablemente muchos de ustedes no, pero que van a ver la importancia de conocer a personajes de la talla del doctor Grimberg. Y bueno, José Luis Bueno es alguien que no nada más conoce a fondo el pensamiento del doctor Grimberg, sino que además tuvo la oportunidad de ser su discípulo, de desarrollar tecnologías a partir de lo aprendido con él, que ya él mismo nos las presentará. Bueno, José Luis Bueno, voy a leer porque está bastante extenso su currículum, pero nada más para que se den una idea, él es psicólogo, especialista en neuroingeniería humana, desde hace más de 25 años de experiencia en desbloquear, comprometer y desafiar lo trascendente. Él es coach, es asesor nacional en ingeniería humana, ha trabajado y es un acompañante especializado para la Universidad de Amellat en Colombia. Tiene varios títulos, es egresado de la UNAM. Vamos a dejar que él nos presuma su currículum personalmente, ahorita que entre. Y bueno, no queremos perder más tiempo y les voy a presentar a José Luis Bueno para que tengamos esta charla sobre el doctor Grimberg. Bienvenido, mi querido José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación, porque además este es el primer programa, ¿no? ¡Felicidades! Sí, muchas gracias. Y mira, gracias a ti que eres con el que se inaugura un muy gran tema. Pues qué honor, gracias, en verdad. Y bueno, pues que les dé muchos frutos y que este sea un canal para tocar a mucha gente y abrir caminos, ¿no? Muchísimas gracias, que así sea. Platícanos, mi querido José Luis, me interesa saber cómo fue tu búsqueda, la búsqueda de José Luis Bueno, que lo llevó en algún momento de su trayectoria y de su camino a encontrarse con este gran personaje, el doctor Jacobo Grimberg. Mira, ahora te podría decir, muchos años después, que todo estaba casi que organizado para llegar a este punto donde estoy ahora, ¿no? El doctor Grimberg, ya les platicaré con detalle, desapareció misteriosamente en 1994, en diciembre de 94, ¿no? Y su trabajo tenía tanto impacto que en su búsqueda participaron, por supuesto, las autoridades mexicanas y el FBI y algunas organizaciones de otros países. Esto significa que lo que él investigó tenía mucha trascendencia no solamente para la ciencia, sino tenía muchas aplicaciones. Y ahora se ha hecho incluso un documental que es un director español, hizo un documental llamado El misterio del Dr. Grimberg, ¿no? Sí, El misterio del Dr. Grimberg. Y aquí yo quiero como enfatizar, gracias por abrirnos la puerta, gracias por abrirnos el espacio, porque hay mucha gente, esto que voy a decir suena medio rudo, pero lo digo con toda la autoridad y con mucho respeto al mismo tiempo, ¿no? Yo soy anti-New Age, o sea, totalmente. Soy anti-New Age en el sentido de ver las cosas de manera superficial y no comprometernos
a meter el criterio y a ver de qué manera aplicamos estos conocimientos ancestrales para resolver, para aportar algo a nuestra vida actual, ¿no? Entonces hay mucha gente que toma una idea o que toma un conocimiento, un curso de fin de semana y ya se convirtió en el tema de la sobremesa. Y bueno, este documental pues está centrado en la desaparición del Dr. Grinberg, pero no en, en la aportación del Dr. Grinberg. Entonces, tu inquietud sobre hablar sobre su pensamiento, sobre sus aportaciones, me parece muy padre porque es realmente como profundizar. Y yo digo, pues, con la herramienta que agarres, el tarot, la Wicca, la Cábala, es necesario comprometernos y dar frutos. Decía un maestro hace 2000 años, por sus frutos lo reconocerán. Entonces, pues mira, ese es justamente el tema que nos hizo encontrarnos a Jacobo y a mí. En algún momento de mi vida yo terminé mi carrera en el 1990, en la Universidad Nacional. Y antes de ser psicólogo, pues fui analista de sistemas en informática, ¿no? Trabajaba por una aseguradora. Y yo mapeaba procesos, mapeaba un problema y buscábamos la solución y luego esto se convertía en un sistema. Y se programaba y todo. Entonces, cuando estudié psicología, me parecía una verdadera pérdida de tiempo, así de manera muy crítica, ver que era casi como una religión y que estaba tan dividido el tema de que, bueno, tenías el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, la parte transpersonal, y nadie se hablaba entre ellos, o sea, cada quien hacía sus cosas por separado. Entonces, cuando tú es un programa, cuando tú es un sistema, lo importante es el objetivo, el resultado final, ¿no? Y puedes combinar elementos diversos. Entonces, en la Facultad de Psicología en la UNAM, en CEU, pues que tiene una gran tradición conductista, o tenía en ese momento, y había un poco de humanismo y mucho psicoanálisis, había como un pensamiento muy complejo, y aparte, bueno, pues estaba esta división entre la psicología educativa, la clínica, la industrial, la psicología social, la psicología experimental, bla, bla. Entonces yo decía, esto es una pérdida de tiempo porque hay muchos conceptos y poca acción, ¿no? Entonces estuve a punto de abortar la carrera y justamente por ahí del sexto semestre, pues decidí volverme el asistente de muchos de mis maestros y aprender de ellos mientras yo les sistematizaba su trabajo, ¿no? Yo era su asistente. Y bueno, pues así terminé mi carrera y cuando terminé mi carrera, que terminé muy bien entrenado en las diferentes áreas, empecé a tener ataques de pánico, que ahora también se han puesto de moda, ¿no? O sea, los ataques de pánico, una gran sensación de ansiedad, de taquicardia, de desesperación. Y en ese momento, pues era psicólogo, ateo y de paso, escéptico a todo, ¿no? Y bueno, pues en ese inter empecé a relacionarme con herramientas como el Reiki, con todo tipo de cosas. Yo decía, mira, lo que me sirva, o sea, lo que si me dicen, embárrate excremento con chile en la cabeza, lo hubiera hecho. Y bueno, pues en esa desesperación y en esa angustia, conocí al doctor Grinberg, me enteré de, cuando estaba terminando mi carrera, pues de un maestro que daba cursos de meditación y me retacaba el auditorio, 400 personas, el curso duraba 6 meses. Y cada semana te iba agregando algo, una tarea diferente y más compleja. Pues cada semana había gente desertando. Y cuando terminamos el curso, pues terminamos 4. Y 3 trabajaban con él, o sea, yo era el único que estaba ahí como por... No tenía nada que me ligara, ¿no? Pero la realidad es que yo quería aprender algo que me permitiera estar en paz. Y bueno, así pasó. Lo dejé de ver 3 años. Y en el 94, en enero del 94, yo tenía la inquietud de averiguar qué es lo que realmente sana. ¿Es el método, es la técnica o es la persona del terapeuta, ese trabajo interior del terapeuta? Porque hay terapeutas que usan muchas técnicas, pero no tienen un trabajo interior. Y entre esos hay muchos psicólogos que nunca han tomado terapia, por ejemplo, ¿no? O hay mucha gente que nunca ha pasado por un proceso terapéutico serio, que te confronte, ya no digas con un terapeuta, con un maestro, ¿no? Entonces, fui a la Facultad de Psicología y pues iba con esa inquietud, fui a dar a la Clínica de Servicios Psicológicos y entrevisté al director de la Clínica de Servicios Psicológicos, que era un investigador. Y le dijo, oiga, pues me interesa averiguar qué es lo que realmente sana. ¿Es la técnica, porque hay muchas técnicas, o tiene que ver con la personalidad y el proceso interior del terapeuta? Entonces él se rió y me dijo, mira, no tienes ni la talla para investigar eso, no eres investigador, no tienes la formación, no tienes las credenciales, no tienes la experiencia, estás muy joven,
Así que fuera de mi despacho, ¿no? Así de plano. Sí, de plano. Entonces salí de ahí casi corrido y estando en la explanada de la facultad, vi venir al doctor Grimberg. Entonces yo hasta me hice a un lado porque dije, pues ni se va a acordar de mí, ¿no? Entonces llegó así directo conmigo y me saludó, oye, ¿cómo estás? Que no sé qué, Y por supuesto que se acordó de mí, me decía, yo le decía, es que pensé que no te ibas a acordar, me decía, ¿cómo no me voy a acordar si acabaron 4, ¿no? Y 3 trabajaban conmigo. Sí, sí, sí. Entonces me preguntó, bueno, ¿qué estás haciendo? Entonces le comenté, oye, pues mira, estoy investigando este tema realmente y estoy muy inquieto y lo quiero hacer como una investigación personal. Y me dijo, pues no me vas a creer, estamos haciendo una investigación sobre un doctorado de alguien sobre ese mismo tema, con todo lo que tiene que ver con los correlatos fisiológicos durante una sesión. Todo lo que pasa con la temperatura, con la sudoración, con el corazón, etcétera, durante una sesión entre un terapeuta y su paciente. Para no hacerte larga la historia, me dijo, vente a trabajar conmigo, me invitó a trabajar con él, me llevó a su laboratorio en ese momento, me presentó a todo su equipo, lo cual era inaudito, porque ahí solamente entrabas a estudiar una maestría o un doctorado patrocinado por el CONACYT, nadie entraba por invitación del doctor, ¿no? Bueno, pues total que me invitó y me dijo, mira, y de paso vamos a ver al dueño, al responsable de esta investigación. Y bajamos al mismo lugar de donde me habían corrido media hora antes. Y era él. Entramos. Cuando aquel hombre me vio entrar, puso una cara y entonces Jacobo le dijo, mira, ya tenemos que se va a hacer cargo de toda esta investigación y desde ahora él es el enlace entre nuestro laboratorio y tu clínica. Él va a llevar tu investigación. Él se va a hacer cargo, ¿no? Bueno, la cara que puso aquel hombre, no te quiero decir ni, estaba descuadrado, ¿no? Y Claro. Jacobo volteaba a verme y me decía, ¿qué pasó aquí, no? Yo le digo, no, nada, es que hace media hora, pues yo no era nadie, no tenía experiencia, no tenía la Credenciales. talla, no era investigador, y ahora tengo a 2 investigadores, un laboratorio y una clínica. Y así fue, durante todo un año ya trabajé con él, de enero a diciembre hasta que desapareció. Y la verdad es que pues, me dio mucho, mucho material a leer, mucho material a revisar, y la realidad es que yo no entendía la O por lo redondo, porque aquello era muy complejo. Todos eran investigadores y trabajaban eh, en términos de algoritmos, de fórmulas. Y Oye, José entonces, Luis, perdón, te sí, interrumpo. Y en este laboratorio, en esta investigación, es donde se hacían estos experimentos sobre dermovisión y la sí, cuestión de la luz angelmática y todo esto. en el laboratorio había más o menos 12 investigaciones corriendo en paralelo, 10, 12. Algunas investigaciones como la mía se dividieron en 2. Empezamos a ver que los terapeutas estaban más estresados que sus pacientes en general, sin importar de si eran psicoanalistas, conductistas o humanistas o lo que fuera, estaban más estresados que el paciente, ¿no? Entonces abrimos una segunda investigación para ver por qué estaban tan estresados. Y sí, ahí había investigaciones que tenían que ver con la dermovisión, con la comunicación cerebro a cerebro, con los potenciales evocados transferidos. Y bueno, al final, casi al final, estábamos abriendo una investigación sobre la interacción del cerebro del delfín en la delfinoterapia, el terapeuta y el niño, ¿no? Entonces había investigaciones muy, muy profundas y muy serias. Y bueno, la realidad es que a partir de que ya limamos aquella aspereza, empezamos a hacer registros durante una sesión de la temperatura y de la sudoración de las manos del terapeuta y del paciente y a medir cada 30 segundos qué ocurría, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, Jacobo fue muy amable, muy gentil, muy, muy buen amigo en ese sentido, en todos, pues, y se dedicó a enseñarme casi como si fuera su alumno con síndrome de Down, ¿no? O con alguna situación, pues, que no me permitía entender la realidad tan, tan clara. Y lo primero que entendí con él es que esto que él planteaba, construimos la realidad de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a cómo percibimos. Y en ese sentido, pues hay como 11 dimensiones donde decodificas la realidad, ¿no? Claro, pero Toda la corteza. Sí, además hay algo bien interesante, ¿no? Porque ahorita que comentas esto, nosotros creamos nuestra realidad. Actualmente ya hasta parece un concepto trillado, muchos lo dicen, pero algo que me parece súper interesante de parte de Greenberg
es precisamente la claridad, la precisión, el conocimiento que él tenía precisamente desde una investigación y no nada más desde una teoría filosófica, metafísica, sobre esta cuestión de crear la realidad. Aquí ya entraríamos a los temas de la latiz, de cómo está estructurado el cerebro en relación a ella. ¿Qué nos podrías abundar sobre ese tema, José Luis? Sí, es que hay un tema aquí, o sea, nosotros, la corteza cerebral tiene más o menos 40 y tantas áreas conocidas como las áreas de Brodmann. Y estas áreas están organizadas de diferente manera en diferentes zonas. La 1 está por acá, la 2 por acá, etcétera. Todo está regado, ¿no? Y están organizadas de tal manera que lo que tú percibes como realidad pasa por varios filtros. Y uno de ellos es que primero le das un significado racional de acuerdo a los marcos de referencia que tú tienes. Luego hay una interfase y luego le das un significado emocional. Y luego, ya que se unifica esto, creas una especie como de copia de lo que tú estás percibiendo. Entonces, esa copia no es una copia exacta de la realidad, es una copia de tus filtros de la realidad. Y ya sobre eso, pues igual con esa etiqueta emocional y racional, construyes una respuesta. Entonces, la realidad ahí está, es una. Pero lo que nosotros percibimos tiene mucho que ver con el qué tan sucios están esos filtros, cuántas referencias tienes. Los físicos ahora, los físicos cuánticos, que yo colaboro con un equipo de investigación, y entonces los físicos cuánticos han pasado por una gran cantidad de etapas de que si es onda o partícula, ¿no? O si son las dos cosas al mismo tiempo lo que puedes percibir. Entonces, esto de que creamos la realidad, más bien creamos nuestra forma, la copia con la que vemos la realidad y la forma en que vamos a responder ante ella. Entonces, eso está construido con base en las referencias que tienes. Y por eso es tan importante este trabajo interior donde tú te puedas cuestionar si lo que estás percibiendo es un espejismo de acuerdo a todas tus referencias. Por ejemplo, la gente que cree en el bien y el mal, pues va a haber demonios por todos lados. Y no significa que ahí estén. Significa que ese es el filtro que tiene, ¿no? La gente que cree en la unificación del universo, pues va a ver la misma esencia del universo en todos lados, la misma conciencia esencial por todos lados, ¿no? Entonces, ahora sí que nada es verdad ni nada es mentira, según el color del cristal o de la tradición con la que se mira, ¿no? De la tradición, exacto. Sí, sí, sí. Muy bien. Ese es un tema que da para muchísimo, porque no se queda nada más en esta cuestión de los filtros y de estas interfaces que están allí y que sirven para moldear la realidad, sino que entiendo que Greenberg va más allá, va al tema precisamente de lo que sí está construida la realidad esencial con el tema de la latiz, de esta red de energía que simplemente es y que es a través de allí donde la misma latiz va tomando todas las formas que estas interfaces y referencias van proyectando. ¿Voy bien o ya No, me... está perfecto, está perfecto. Hay un tema aquí. Actualmente hay físicos que hacen física cuántica experimental y hay científicos de todos lados que no logran penetrar profundamente en la esencia del campo cuántico, de este vacío inteligente, precisamente por los filtros y por las presuposiciones que tienen, ¿no? Hay muchas presuposiciones. Jacobo fue encontrando algo que ahora sabemos y lo podemos constatar. Se adelantó a su tiempo. Todo lo que están haciendo Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, Howard Martin, Deepak Chopra y muchos otros más, fue anticipado por Jacobo Greenberg, que además era mexicano, era un judío mexicano, y fue anticipado en los 90, ¿no? ¿Cuál en los 90? Desde los 70 y tantos, 80, ¿no? Fue anticipado con mucho. Él escribió más o menos 50 libros sobre diversos temas y todos tenían un hilo conductor. ¿Cómo podemos percibir e interactuar con este campo cuántico a nivel minúsculo, o con este vacío a nivel macro, o con este vacío entre las estrellas y los planetas, ¿no? Tomó de la física, de la mecánica cuántica, un término llamado la latiz. Latiz significa enrejado. Latiz significa como cuadrícula, enrejado.
Entonces, el tejido del tiempo-espacio del universo, ese tejido que es un tejido consciente, él se dio cuenta, fíjate que la mamá de Jacobo murió de cáncer en el cerebro. Entonces, él tenía muchos temas ahí emocionales respecto a su madre porque no supo entender el momento en que ella se murió. Él era adolescente. Y bueno, pues se metió mucho con los temas del cerebro, eso marcó su vida. Y entonces, en algún momento, él, siendo ya científico y reconocido, encontró a una mujer llamada Pachita, que por cierto es un libro que pueden conseguir en internet gratis, Pachita, y era una mujer que hacía curaciones, operaciones con un cuchillo de campo, y hacía operaciones y sacaba y metía y hacía como trasplantes, ¿no? Entonces Jacobo cuando la conoció empezó a asistir a sus curaciones y se dio cuenta que había algunos casos de niños que tenían, por ejemplo, daño cerebral total, ¿no? Esto decía, no, esto ni con efecto placebo sale, o sea, esto no es sugestión. Y se dio cuenta que esos niños o esos pacientes cuando venían a una y otra sesión y les hacían las famosas operaciones psíquicas, de pronto empezaron a mejorar, empezaron a tener lenguaje, empezaron a tener movimiento, o sea, de tal manera que él se impactó con esto y empezó a investigar. Pidió permiso para que le pidieran permiso para participar en el grupo más cercano a Pachita y pudo empezar a explicar cómo estas curaciones que ella hacía y muchos otros sanadores, sobre todo mexicanos, hay muchos sanadores mexicanos y filipinos que hacen esto, en realidad era un acceso al campo esencial, a este tejido consciente del universo, y materializaban y quitaban y reparaban cosas, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo lo hacen? ¿En qué estado de conciencia está su cerebro para conectarse? Entonces, cuando publicó este libro de Pachita, pues lo expulsaron de un montón de círculos científicos y también lo expulsaron del círculo de Pachita por haber publicado, ¿no? O sea, se quedó en el aire. Y finalmente él continuó publicando y continuó haciendo investigación porque se dio cuenta que a la ciencia lo que le interesa es el método, no el tema. Tú puedes agarrar cualquier tema y con el método adecuado seguir los estándares, seguir la metodología científica y llegar a conclusiones muy profundas. Entonces, bueno, él avanzó mucho con esto y pudo entender cómo el cerebro además no solo se podía comunicar e interactuar con la latiz, con el tejido consciente del universo, sino entre otros cerebros. Y fue el primero en demostrar a nivel mundial que los cerebros se comunican, que podía hacer experimentos. José Luis, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Qué tipo de experimentos hacía? ¿Qué resultados tuvo? Bueno, a estos experimentos le llamaron potencial evocado transferido. Le colocaban un electroencefalograma a dos personas, a una pareja, a dos personas que se conocían, y en ese momento pues teníamos unos equipos en el laboratorio que eran como Rolls Royce de la época, ¿no? Son equipos muy costosos y bueno, él recibía financiamientos del CONACYT. O sea, con todo y que no estaban de acuerdo con él, seguía una metodología tan estricta que no les daba opción y tenían que financiarlo, ¿no? Y había muchos financiamientos que venían también del extranjero. Entonces, uno de los experimentos clásicos del potencial evocado transferido es que colocaban a dos personas en dos cámaras de Faraday, que son cámaras, son cuartitos aislados totalmente, tú te metes con un celular o un radio ahí, no entra ni sale ninguna onda, ¿no? Entonces metían a uno en una cámara y a otro a 5 metros en otra. Le ponían los 32 electrodos en ese momento y entonces los dos estaban monitoreados al mismo tiempo, simultáneo, en máquinas distintas, ¿no? Y de pronto a uno de los dos le aplicaban un flashazo de cámara, ¿no? Estas cámaras que sacan el flash, y ese estímulo provocaba un potencial en ondas en diferentes zonas del cerebro, y esto creaba una secuencia. Yeah. Lo interesante es que en el electroencefalograma del otro, que estaba a 5 metros, se veía un espectro similar, sin que hubiera nada de por medio, ¿no? Y eso explica por qué a veces estás pensando en una persona y esa persona te llama por teléfono o le pasa algo a una persona querida y tú lo presientes, etcétera, ¿no? O sea, te puedes dar cuenta, cuando tienes una conexión muy fuerte con alguien, te puedes dar cuenta de, por ejemplo, en qué anda ese alguien, si está triste, si está alegre. O sea, percibes muchos detalles muy finos, ¿no? A veces no logras decodificarlos, pero estás en esa conexión. Entonces, lo importante de esto es cómo vino a demostrar que los cerebros pueden coordinarse y comunicarse y trabajar en red bajo ciertas circunstancias, ¿no?
Entonces fueron de las cosas que yo aprendí con él, incluso que ahora utilizo para la capacitación. Y Esas bueno, como eso... circunstancias, perdón, ¿Cómo? estas circunstancias son específicas, ¿qué son? Son cierto tipo de ejercicios, meditaciones, accesos a ciertos estados de conciencia. ¿Cuál es la técnica para poder replicar? Bueno, sería difícil describirla ahora, pero si es una metodología, él creó, conforme fue avanzando, creó una teoría llamada la teoría sintérgica. Sintergia es una palabra que no existe, son en realidad dos palabras, síntesis y energía. Entonces creó la teoría sintérgica. La síntesis se refiere a la capacidad de unificar al cerebro, de sincronizar hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, parte de enfrente, parte de atrás, arriba, abajo, o sea, de sincronizar al cerebro en todas sus partes y desde esa sincronización cerebral poder interactuar con esta energía, que es una forma de llamarle, como una forma simple, de referirse a la información del universo, ¿no? Entonces, la teoría sintérgica es un paradigma, es un concepto, es un modelo, es una metodología y es un entrenamiento. Él, entre todos los libros que escribió, hay uno que se llama, por ejemplo, la meditación sintérgica, ¿no? Entonces, describe cómo va unificando los diferentes métodos de meditación que había hasta ese momento. Pero cuando yo lo conocí, que empezamos a meditar juntos, yo terminé mi entrenamiento con él en su casa de campo de Cuautla, ¿no? Durante todos, eran 6 meses y terminó siendo un año. Y cuando empecé a trabajar con él, nos dimos cuenta que había un sistema de meditación o de contemplación tibetana que era secreto, que era poco conocido, y que podía explicar más cómo esta sincronización se podía dar. Entonces la idea era, en el año de 94, tal vez 95, medir el cerebro de alguno de estos monjes tibetanos o de estos maestros de esta enseñanza secreta. Entonces, pues durante todo ese año estuvimos trabajando de manera muy intensa y por ahí de junio del 94 él llegó conmigo y me dijo, oye, tú me pediste ir a un congreso de sanadores y científicos, ya está el congreso. Es en Boulder, en Denver, ¿no? En Estados Unidos. Y eso me lo dijo un lunes y el congreso empezaba el viernes. Me dijo, pues vete, ve al congreso famoso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me fui al congreso, él me dio un poco de dinero, yo tenía otro, entonces pues, me fui y cuando llegué al congreso no estaba ni inscrito, no tenía para quedarme ahí. Pero bueno, pues para hacerte la historia corta, en cuanto se enteraron que yo iba de parte del doctor Grinberg, me dieron todas las facilidades del mundo, porque él era muy reconocido a nivel mundial, justamente porque había demostrado cómo los cerebros se comunican, cómo el cerebro tiene esta interacción con el campo cuántico o con el vacío inteligente del universo. Y entonces, ahí me enteré, pues que bueno, que en Estados Unidos tenían muchas aplicaciones para las investigaciones del doctor Grinberg. De hecho, ahí mismo conocí a una delegación china que había sido enviada para encontrar a la delegación mexicana del laboratorio del doctor Grinberg. Ellos eran como 15 y la delegación mexicana, pues era yo. Te digo que todo estaba como sincronizado ahí, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte largo el tema, me enteré pues que había mucho interés en el mundo por estas investigaciones del doctor Grinberg, con muchas aplicaciones para la salud, para el tema militar, para muchos temas. Entonces, cuando yo regresé a México y le llevé toda la información que me habían dado, que entre ellas pues me dieron todo el modelo Shin, que es un modelo chino, con las aplicaciones del doctor Grinberg a herramientas como el Qigong, la meditación, etc. El doctor me dijo, mira, pues esto es para ti, tú te dedicas a la capacitación y a la psicoterapia y aquí la mayoría somos científicos, ¿no? Entonces, llévatela y úsala. Llévatela y úsala. Y pues fue como mi herencia, ¿no? Junto con las enseñanzas que él me daba así personalizadas, porque te digo, había cosas que yo no entendía, eran demasiado enredadas, que a mucha gente le debe pasar, que lee sus libros, intuyes que hay algo fascinante, pero no logras como aterrizar la idea, ¿no? Claro. Entonces, al final, íbamos muy avanzados con las investigaciones que me había encargado, y además había una investigación que tenía que ver con un rayo láser, con la interacción del cerebro, con un rayo láser, con la interacción del cerebro con el campo cuántico, y con delfines.
Y en eso estábamos cuando desapareció en diciembre de 1994. Fíjate, Entonces, lo que te quiero decir ahí es que yo me quedé con la idea de que había que trabajar con estas enseñanzas secretas tibetanas y con esta tradición del Yundrumbon tibetano, etc. Y bueno, pues durante 25 años continué mi entrenamiento con monjes tibetanos y nunca solté el tema del Dr. Grimberg. Y ahora, recientemente, en este año, junto con un equipo de 2 doctores en física, uno que es el doctor Ortiz, especialista en plasma nuclear, que por cierto estudió en Cambridge y estuvo cercano al doctor Stephen Hawking. Otra que es la doctora Urdaneta, que es especialista en la interacción luz-materia, y junto con un ingeniero en tecnología aeroespacial que también viene de Cambridge, el maestro Agüero, unos diseñaron un dispositivo y los otros pusieron toda la tecnología, y este año hemos concluido las investigaciones que dejó pendientes el doctor Grimberg. Estamos por publicar esto en palabras muy sencillas para todo el mundo, y encontramos que, bueno, pues que empezamos con una investigación y terminamos con 8. Okay. Entonces, ya va a salir el libro. Ya va a salir, o sea, estábamos a casi nada. Y bueno, pues por supuesto que me encantará que me invites para platicarte con detalle del libro. Ya está hecha la cita. Sí, o sea, pero lo más importante aquí es que el legado que dejó el doctor Grimberg fue mirar con otros ojos, quitándote estos lentes donde solo queremos ver la parte mágica, claro, quitándote estos lentes donde solo queremos ver la parte espectacular, y dándonos cuenta que si somos capaces de mirarnos tal y como somos, si somos capaces de revisar concienzudamente dónde están nuestras sombras, dónde están nuestros puntos ciegos, te vas a dar cuenta que en cada uno de esos puntos está la misma esencia de todo el universo. El entrenamiento con los monjes tibetanos es muy riguroso. Las prácticas básicas, que pueden ser 4 o 9, empiezan por 108,000 repeticiones, ¿no? O sea, antes de que te enseñen algo serio, tienes que repetir 108,000 veces, 4 prácticas o 9 prácticas según la tradición, y en eso te puedes llevar 4 años, 5 años, 6 años para que puedas pasar pre-primary y te empiecen a enseñar cosas más profundas. Y cada cosa que te dan hay que repetirlas 108,000 veces, ¿no? Entonces de repente dices, ya no quiero que me den más porque no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces a esto me refiero con que de pronto ahora que está tan de moda lo espiritual y el desarrollo humano, la gente anda brincando de una enseñanza a otra sin profundizar ni en la enseñanza ni en sí mismos. Exacto. Como coleccionando estampitas, ¿no? Y por eso yo creo que, por ejemplo, con un programa como el tuyo, es muy importante plantearte y preguntarnos cada uno, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres manejar solo un poco de poder? ¿Quieres manejar solo algunas habilidades para impresionar a alguien? ¿Quieres tener un tema de conversación para la sobremesa? ¿O quieres llegar y descubrir la verdad, tu verdad, y la verdad que está dentro de todo el universo? Y ese es uno de los grandes legados del doctor Grimberg, porque logró ponerlo en términos científicos y logró poner las bases para que 25 años después, ahora nosotros tenemos un modelo llamado Shintergy. Suena como a ¿Tiene que ver con tu apellido o qué? Sí, en realidad Shin no es mi apellido, Shin es el modelo que me dieron los chinos. Ah, ok. Y que me lo enseñaron, entonces tuve que unificarlo con mi nombre porque todo lo que yo hago es Shin, todo, así yo creo que hasta la sopa, ¿no? Entonces, pero perdón, ¿dices qué es Shin? ¿Qué es Shin? Shin significa aprendiz. Ok. Una actitud de aprendiz, un corazón que está abierto a aprender. Y Terji se refiere al tejido de tiempo-espacio, el tejido consciente del universo. Entonces, Shin Terji se refiere al aprendiz del universo, al aprendiz de la conciencia del universo. De tal manera que en todo lo que te ocurre, en todo, en lo bueno, en lo malo, en una enfermedad, en una tragedia, en todos estos retos de la pandemia, atrás de todo eso está la misma conciencia esencial como un maestro. Y si tú eres un buen aprendiz, en vez de lamentarte por lo que te está pasando, vas a preguntarte, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo lo aprovecho?
qué es lo que el maestro está tratando de enseñarme y cómo me fortalezco, ¿no? Cada problema trae una enseñanza, cada problema trae la misma esencia de todo el universo, no es ni bueno ni malo. Entonces, bueno, no sé si ya me perdí, me fui por otro lado. A ver, cuéntame, pregúntame. No, está súper interesante porque precisamente hacia allá íbamos, ¿no? Con todo este contacto que se dio con el doctor Greenberg, con toda esta enseñanza que recibiste, pues veo que has seguido, como dices, por esa misma línea, investigando a fondo lo que él se quedó de alguna manera al principio, pues porque lo desaparecieron, parece ser que esa es la teoría, pero para no entrar en la parte policíaca, pues simplemente ya no está con nosotros en este momento, pero tú continúas la investigación. Y de Mira, hecho, estuve viendo algunas fotos que subiste, anduviste, ¿dónde? En Nepal, en Tíbet, ¿dónde anduviste? sí, bueno, yo empecé mi entrenamiento en el 95, me tomé muy en serio lo que él me dijo de síguete por aquí y aprende esto. Y empecé mi entrenamiento en 1995 con diferentes maestros tibetanos, pero principalmente de la tradición del Yundrumbon, ¿no? Que es una tradición la más antigua que hay en Tíbet, es una tradición chamánica, pero que además también es budista, ¿no? Y entonces, bueno, me tomé muy en serio esto, hice muchos experimentos, muchas investigaciones en cárceles durante 15 años, en asilos, con migrantes en Estados Unidos, todo lo que estuviera como una situación de desventaja, ¿sabes? Meterme en esos territorios de desventaja, porque en la adversidad es donde el cerebro activa todos sus potenciales. Esto que está pasando con esta pandemia es una gran oportunidad para activar todos los potenciales, porque sales de la comodidad y te pones en alerta máxima, ¿no? Pero el tema es graduarlo para que no te cueste la vida y no te enfermes, ¿no? Entonces, durante miles de horas, en todos estos años, calculamos más o menos cuánto le habíamos invertido en horas y en dinero, y estas investigaciones tienen atrás al menos $1.000.000. Bueno, $980,000 para ser exactos. Entonces, ahora que hemos terminado la primera fase, para poder pasar a una segunda fase, necesitamos, por ejemplo, $250,000, porque uno de los dispositivos que ocupamos cuesta nada más el puro dispositivo $50,000, ¿no? Solo un dispositivo. Entonces decíamos, bueno, yo humanamente, ¿de dónde hubiera sacado esto si no trabajo para ninguna universidad ni nada? Ahora tengo un centro de investigación, pero fue la misma latiz, fue el mismo tejido de tiempo y espacio quien me fue dando las pistas y los recursos para concluir esta investigación. Y te decía, pues tenemos, no todo es color de rosa, empezamos con una investigación, terminamos con 8, y ahora el tema es, bueno, ¿qué aplicaciones tiene? ¿Qué utilidades tiene? Pero lo más importante fue que esta semilla que dejó el doctor Greenberg, estas investigaciones ni siquiera son mías, a mí no se me hubieran ocurrido. Empezaron en el momento que, con mi inquietud personal y con toda la experiencia, toda la sabiduría que él tenía, pudimos juntar como un tercer elemento que fue trabajando durante 25 años. Él investigó durante 25 años y otros 25 estamos hablando de 50. Lo que te quiero decir aquí es que gran parte de lo que estamos utilizando en cualquier tradición es el legado de un linaje de maestros, el maestro del maestro del maestro del maestro. Por eso, esta actitud de tomar algo, una enseñanza de la que sea, y no hablar del maestro, es como una depredación. Yo tengo muy claro el tema de los depredadores. Hay gente que solo toma para aprovecharse y sacarle el mayor jugo con el menor esfuerzo y regresando lo menos posible. Y ahora hay mucha gente tomando herramientas y técnicas y temas de diferentes tradiciones sin mencionar al maestro. Yo te diría, cuando tú ves una enseñanza y no veas de dónde viene, quién es el maestro y de dónde, cómo es esa cadena, desconfía, porque lo que te están dando es paja. Es muy importante. ¿Por qué? Porque es como el derecho de autor, pero además te ligas a esa red de conocimiento y de aprendizaje. Y donde quiera que estén esos maestros, te siguen nutriendo. Cuando Jacobo Greenberg desapareció, pues yo lo seguí soñando como 6 meses diario y me daba clase, ¿no? Y ahora eventualmente lo sigo soñando. Entonces, lo que creamos fue remodelar. Tenemos un paradigma que es Shinterji, un modelo, un concepto, una metodología y un entrenamiento.
Y la idea es enseñarle a la gente en un promedio de 2 años, máximo 3, esta interacción con el universo, pero no desde el lado teórico, no desde el lado conceptual, sino desde el lado práctico, donde podamos medir que esto existe y que está en un nivel determinado, ¿no? Que no solamente es una idea hacia al azar y que tiene aplicaciones para la vida personal. Lo más ¿Cómo se importante, piensa implementar, José Luis? ¿Esto cómo se piensa implementar? ¿A través de qué? ¿De escuelas? ¿A través de sí, capacitaciones? sí, bueno, una vez que estemos seguros de lo que hemos encontrado, de que lo podamos comprobar perfectamente, eh, bueno, ya estamos dando cursos. Yo durante toda la pandemia me pasé dando cursos por las mañanas de 21 días, ¿no? Lo he hecho en cárceles, lo he hecho en empresas, esto mismo lo he aplicado con deportistas olímpicos, pero no había estado tan maduro como hasta ahora, ¿no? Y bueno, actualmente ya no estoy dando estos cursos, ya no los abrí al público en general, me volví como más selectivo, mucho más selectivo. Y por ejemplo, actualmente esa gente a la que ya entrenamos, le estamos dando talleres a las 5 de la mañana diario, de 5 de la mañana a 6:30 todos los días, ¿no? Y al que no se aplica, pues lo eliminamos y se va para afuera. Entonces, eh, la idea es poder efectivamente compartir con este primer libro cómo es esta metodología, en qué está basada, qué es lo que busca, y que pueda darte pistas para que tú las uses en lo que ya haces, ¿no? Si practicas meditación, yoga, pilates, si practicas el tarot o practicas con la cábala o con la Wicca, o sea, la tradición Wicca, lo que sea que puedas meterte por ahí para poder tener una interacción y tener un compromiso y tener este viaje interior de manera más comprometida, más real, ¿no? Y que puedas darte cuenta de todos los alucines que a veces nos inventamos solo para acomodarnos la vida o para fugarnos de responsabilidades, ¿no? Entonces, sí, la idea es dar entrenamientos, ya los estamos dando ahorita, por ejemplo, tengo algunos entrenamientos abiertos, por ejemplo, hay uno al que le he llamado la mujer embotellada, ¿no? Que es toda esta aplicación, pero a un tipo de mujer que es como un enigma, mujeres que son, ya sabes, mujeres determinadas que han salido, se han levantado de sus propias cenizas muchas veces, que han logrado salir adelante con negocios, con carrera o sin carrera, o incluso con un doctorado, yo qué sé, ¿no? Son mujeres que salen adelante, pero que al final están como atrapadas en un frasco, en una botella invisible, donde falta algo, donde hay algo que las tiene insatisfechas, donde hay algo que las tiene enfermas, o donde hay algo que las tiene atadas a relaciones tormentosas. Pues bueno, este es un programa que, por cierto, voy a empezar en un par de semanas. Este, hacemos un diagnóstico y trabajamos con esto durante varios meses. Vamos mes por mes, ¿no? Y ¿Es entonces, grupal? ¿Es grupal o es individual? es grupal, son 5 sesiones grupales, hay 3 diagnósticos personales y tienes 2 sesiones individuales a lo largo del programa, ¿no? Esa es la primera parte, es el módulo 1. Y así vas trabajando a nivel físico, mental, emocional, a nivel espiritual. Y bueno, pues hay mucha gente que viene de un montón de enseñanzas de todo tipo, ¿no? El chiste es que puedas conectarte a través de algo que te permita limpiar todos los filtros y aprovechar lo que ya tienes, pero sí, sin evitar, sin evadir y asumir la autorresponsabilidad, ¿no? Eso es un Claro. factor sumamente importante, la autorresponsabilidad, donde puedas usar esto no para sentirte la víctima o para seguir siendo un depredador, sino poder verte tal y como eres. Entonces, pero no sé si tienes más preguntas sobre el doctor Greenberg. Yo de repente es tanto que... Claro. eh, No, pues sabes, me gustaría más bien que ahorita que me estás hablando de esto, nos estás compartiendo, pues, ¿por qué no te avientas ahora sí que un anuncio? Si gustas dar tus datos de contacto o no claro, sé. gracias. Gracias. Bueno, antes que nada quiero decirles algo. Todos los libros del doctor Greenberg, todos, la mayoría, son ahora distribuidos por la hija del doctor Greenberg, que es Stusha Greenberg. Stusha, así suena. E-S, es T-U-S-H-A, S-H-A, Stusha Greenberg. La pueden buscar, ella tiene los derechos y tiene casi todos los libros del doctor que escribió como 50 libros. El último libro del doctor Greenberg se llama El yo como idea,
el yo como idea. Entonces, es un libro muy actual todavía y rebasa en mucho lo que hay, lo que se habla del tema, todavía es muy actual. Y es un libro que está partido en dos partes. Por un lado, trae El sabor de la iluminación, que es como con muchas metáforas y cuentos. El doctor también hacía cuentos y poemas también. Y por otro lado está la parte experimental. Pues vale la pena conseguir ese libro, vale la pena buscar con Stusha Greenberg algunos de los libros. Él hizo investigaciones sobre chamanes de México, son Ajá. muchas investigaciones sobre los chamanes de México, y la verdad es que, bueno, en México, en los pueblitos, la gente que de sabiduría, la gente a la que a veces no le damos, ¿sabes?, un valor porque no está en la moda, ¿no? Y ahí hay muchísima sabiduría ancestral. Muchos de los maestros más importantes a nivel tolteca y a nivel de diferentes tradiciones están aquí. De hecho, el cerebro más completo que medimos fue de un chamán que vivía en Veracruz. Pero ¿qué te puedo decir? En Guadalajara, en Nayarit, en Mérida con los mayas, por donde quiera, en todo México están repartidos, entre los yaquis, entre los seris, por todos lados. Y a veces lo único que necesitas es abrir tu mente y tu corazón para aprender de ellos. Y bueno, también pues no falta quien quiera hacer un poco de charlatanería, ¿no? Entonces, bueno, el Al anuncio, final, al final ese es un poco el mensaje que tiene Greenberg ya independientemente de su parte de investigación científica, pues sí también es inevitable cómo llega él mismo a estas conclusiones místicas y cuando habla de la luz angelmática, de hecho está hablando de un estado interno precisamente de integración, de espiritualidad, de conciencia sí. plena, ¿no? Que mira, hoy le podríamos llamar como un estado unificado, ¿no? Un estado unificado. Hay investigadores como Nassim Haramein, por ejemplo, que han profundizado mucho en este entendimiento del vacío y la conciencia. En los monjes tibetanos, en estas enseñanzas secretas, hablan perfectamente de cómo esta conciencia natural, esta conciencia esencial, está viva, ¿no? El problema es que ellos también le llaman mente, y en Occidente cuando piensas en mente, pues piensas en la parte racional. Pero en Ah, realidad no, estamos no hablando he de oído. la conciencia. Entonces, pues mira, el anuncio es, voy a dar un taller que se llama El Código Invisible de la Mujer Embotellada. El Tiene que ver con código invisible de la mujer embotellada. el Código Invisible de la Mujer Embotellada. Muy Y es bien. la aplicación práctica de nuestro modelo de psiconeuroingeniería. Antes decíamos ingeniería humana, pero en realidad es una ingeniería ancestral, utilizando herramientas ancestrales para desatorar esos bloqueos invisibles en lo visible, en lo aparente, en lo sólido. Y esto está enfocado sobre todo a mujeres que pues han tenido éxito, que han tenido logros, que han salido adelante, que han conquistado gran parte de su vida, pero que se sienten insatisfechas. Que ya tomaron el curso, ya tomaron la certificación, ya tomaron terapias, ya fueron al coaching, ya fueron con el chamán, ya hicieron y deshicieron y siguen sintiendo ese vacío. Claro. Y ese vacío puede estar ya sea en lo económico, en la salud o en las relaciones. Pues bueno, este es un programa que dura varios meses, pero arrancamos ya el primer módulo y es un programa de 5 sesiones, el primer módulo, 3 diagnósticos, todo va incluido. Y si quieren más información, y bueno, y tiene 2 sesiones individuales de 40 minutos. Si quieren más información, pues les dejo mi WhatsApp Sí, por favor, y mi Facebook. Mi adelante. WhatsApp es 55 35 55 80 38. Otra vez. Repítame, por favor. 55, que es de la Ciudad de México, 55, y luego 35, 55, 80, 38, ¿no? Entonces me pueden mandar un WhatsApp y yo les mando más información sobre este programa. En este programa ¿Redes tocamos también sociales, sobre... José Luis? ¿Tus redes sociales no las quieres compartir? Sí, mi página personal en Facebook, mi Facebook personal es José Luis Bueno Conferencista. José Luis Bueno, conferencista. Tienes que ponerle conferencista porque hay uno que es fotógrafo y tiene muchas fotografías de desnudos masculinos. Entonces, bueno, Ese no soy yo, dice. ese no soy yo, pero y además es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, pero si pones José Luis Bueno, conferencista en Facebook, me vas a encontrar y me puedes mandar un mensaje de, oye, te vi
con Jorge Santoyo, y yo te puedo mandar información. La página de Shintergy en Facebook, así se llama, Shintergy, S de Sofía y H, I-N, Shin. Y Tergy es T de Tito, E de Ernesto, R de Rodrigo, G de gato e Y. Tergy. G de gato y, Tergy. Shintergy. Entonces pueden buscarnos también, ahí tenemos muchos videos, los pueden buscar ahí, y próximamente, bueno, pues ya te estaré avisando en cuanto publiquemos por fin. Es un libro que venimos publicando desde el 2014, pero ya cuando estábamos a punto de publicarlo, aparecía algo en nuestras investigaciones y lo parábamos. Pero ahora sí ya dijimos, pase lo que pase, ya va a salir y nos vale gorro, ¿no? Claro, perfecto. Súper interesante, José Luis, te agradezco muchísimo. Creo que a mí en lo personal me reenfocaste el concepto de Greenberg. He tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros, pero definitivamente la posibilidad de tener una visión con alguien que no nada más lo conoció, sino que continúa trabajando y desarrollando herramientas, definitivamente me interesa muchísimo. Te quiero agradecer muchísimo tu participación aquí en el programa y te quiero hacer una invitación. Primero, ya está la de la presentación del libro. Cuando me encantaría que pudiéramos tener un programa para que nos platiques de él, nos digas dónde conseguirlo, nos pongas en contexto para que lo podamos entender. Y también me gustaría invitarte a dar otra charla porque sé que precisamente en esta búsqueda te has metido de lleno en la parte del budismo y de la meditación y me encantaría que pudiéramos tener un programa con ese tema. ¿Te animas? Sí, por supuesto, me encantaría, aunque hay que tomar en cuenta algo, o sea, el budismo que yo he practicado es esta visión del Yundrum Bon, que es un budismo muy impregnado por la visión chamánica, ¿no? Y bueno, pues es que el budismo surge de India y de ahí se reparte a todo el mundo, y hay un montón de percepciones, de variaciones sobre el budismo, pero con muchísimo gusto platicamos sobre el tema. Claro, sobre todo desde esa experiencia de la meditación que tú trabajas, precisamente para no caer en los clichés que fácilmente encontramos en YouTube o en cualquier página de internet, sino que nos hables desde la experiencia viva del trabajo con nuestras enseñanzas, ¿no? Me encantaría. Con muchísimo gusto. Y mira, además es una forma de reconocerte. Si a mí me consta la profundidad que tienes con muchísimos temas, desde el cuarto camino, el tarot, todas las investigaciones, todos los estudios que has hecho sobre masonería, sobre psicología transpersonal, etc. Y en verdad yo siento mucho respeto por ti. Y déjame decirte que hasta ahora nunca había aceptado una invitación a ningún programa del doctor que hablara del doctor Greenberg, porque me parecía como fashion y no quería participar en nada de eso. Sí. Esta vez solo acepté porque en verdad tu trayectoria y tu visión es de una persona con mucho, mucho compromiso y de alguien que tiene una búsqueda muy profunda. Entonces, esta es mi forma de decirte, amigo, te reconozco y siento mucho respeto por ti, te felicito por este programa. Muchísimas gracias. Igualmente, sabes que te quiero mucho y ya tendremos la oportunidad de vernos. Y mientras, continuamos por aquí a través de este medio con el siguiente programa. Ya estás amarrado. Muchas gracias, pues estamos en contacto y yo aquí estoy puesto. Y bueno, pues una vez más, dejo mi WhatsApp, 55 35 55 80 38. Escríbanme y seguramente podemos charlar, podemos intercambiar algunas ideas, ¿ok? Y este programa La Mujer Embotellada creo que pues es muy prometedor. Amigo, gracias, hasta pronto. Hasta pronto. ¿No? Amigos, pues muchísimas gracias por por acompañarme en esta primera emisión del programa de Tu Casa 12. Quedan invitados a que continúen acompañándonos en los siguientes programas. El siguiente programa, tengo una invitada muy especial, una persona que también conozco de hace muchos años, y nos va a hablar, y es una practicante de muchos años, nos va a hablar precisamente sobre la Wicca, ahorita a propósito de los días alrededor del Samhain, el 31 de octubre y el Halloween.
y todo esto que está muy vinculado con estas tradiciones chamánicas de Europa. Ella nos va a deleitar con sus conocimientos al respecto. Entonces los espero la próxima semana a las 8 de la noche, todos los jueves, por aquí, en tu casa 12. Que estén bien, buenas noches.